Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, Dios los bendiga. ¿Verdad que a veces nos vienen añoranzas, sueños del pasado, cosas hermosas que Dios pone en el corazón y cómo nos ministra, ¿verdad?, el Señor? Aleluya. Tengo el gusto de estar aquí, ya tiene unas semanas que no los veía desde aquí arriba, ¿verdad? Y siempre es emocionante y siempre es un poco de nervio, ¿verdad?, el volver a pararse frente a ustedes, porque es un compromiso muy serio el predicar la palabra de Dios. Esta mañana he preparado un mensaje que creo que es muy trascendente, muy importante para la vida de la iglesia hoy. Y este mensaje está basado en el segundo capítulo de la carta a los Efesios. Por favor, acompáñeme ahí a la carta a los Efesios. En el versículo 19, ahí estaremos leyendo. Vamos a leer el versículo 19 solamente y vamos a meditar sobre esta escritura. ¿Ya lo tiene usted? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo voy a repetir. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una de las enormes necesidades contemporáneas que yo detecto, ¿sabe? Yo no sé usted, pero yo soy un observador, pues trato de ser profundo en mi observación de lo que nos acontece alrededor. Hay gente que no observa nada, que vive así como le viene la vida, ¿verdad? O sea, no se da cuenta de nada, vive en su día a día, vive, como dicen los chavos, en sus rollos, en sus asuntos, en sus cotidianidades y ya. No se entera de nada, ni noticias ve, nada, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor puede ser muy feliz una persona así, ¿no? Pero quizá habemos otras personas distintas que pues inevitablemente observamos y nos damos cuenta del entorno en el que estamos viviendo y de las mil necesidades que tiene el ser humano y de las muchas cosas que pasan en la vida de las personas de nuestro alrededor. Dígame, ¿quién de ustedes es más o menos como de ese perfil? Levante su mano. Sí, ya sé que son pocos los que observan, los que se dan cuenta de lo que pasa y les importa lo que les pasa a los demás. Así es. El resto de la gente, pues no más le interesa lo que le pasa a sí mismo, ¿no? Y a los suyos. Pero bueno, les decía que a lo mejor son muy felices porque cuando tú te das cuenta de las realidades del entorno sufres. ¿Sí o no? Te preocupas. Te das cuenta de las cosas que pueden suceder. Bueno, pues eso observo y uno de los aspectos que yo me doy cuenta que es sumamente importante en las personas en general, en el mundo, es la identidad. La identidad. Esta mañana vamos a hablar de la identidad. Ustedes han oído ahora que se ha puesto mucho de moda que ahora la ley en México protege los datos personales. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Y que es un delito grave utilizar los datos personales de alguien, ¿sí?, para fines
pues criminales, ¿no? Se cataloga el mal uso de los datos personales, se cataloga un crimen, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? Porque la identidad de una persona, es muy valiosa. Por ejemplo, si a alguien le roban la identidad, pueden finalmente acusarla de un crimen o de un asesinato que no cometió, o de un robo, por ejemplo, que no cometió. ¿Sí me explico? La identidad es muy importante. Ahora, la identidad es todos aquellos aspectos y características de las personas que nos hacen ser y saber quiénes somos. En términos muy particulares, en términos muy de definición, la identidad contempla todos aquellos aspectos que uno mismo sabe, que tiene, que es, que posee, y que juntos, esos elementos que uno conoce de uno mismo, te resumen en tu mente quién eres. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? Lo primero que me dice, pues yo me llamo Mónica y además tengo 35 años y vivo aquí y vivo allá. O sea, si yo le pregunto, ¿tú quién eres? Comienzas a decir aspectos de su vida que ni definen lo que es la persona, pero estamos acostumbrados a dar nuestras credenciales para tratar de que nos identifiquen, ¿no? Pero la identidad va un poco más allá, mucho más allá, mucho más profundamente de lo que nosotros decimos cuando alguien nos pregunta que quiénes somos. ¿Sí? Va más allá de las credenciales. La identidad tiene que ver con el concepto de mí mismo ante la vida. El concepto de mí mismo ante la vida. Eso es muy importante entender. ¿Sí? Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos por unos segundos y piense quién es usted. ¿Quién es usted? ¿Qué cosa es usted? ¿Qué es usted? Piénselo. ¿Ya? Sí. Muy importante. ¿Quién es usted? Ahora, el resumen de lo que yo pienso que soy y de lo que usted piensa que es, o sea, la conclusión de lo que usted tiene de sí mismo, la idea de lo que tiene usted de sí mismo, esa es la suma de todas las experiencias que usted ha vivido a lo largo de su vida en el pasado. Lo voy a repetir. Lo que usted piensa de sí mismo o de sí misma es la suma de todas las experiencias que ha vivido en el pasado. Por ejemplo, si usted piensa que es una mujer hermosa, una buena mujer, una mujer respetable, si usted tiene ese concepto de sí misma, hermana, tiene que ver con lo que ha vivido atrás. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Tiene que ver con sus principios que le enseñaron y que usted asumió, que tomó y que ejerció y vivió. ¿Sí me explico? Tiene que ver cómo le habló mamá, por ejemplo, o papá. Por ejemplo, si usted es una mujer de esa calidad que acabo de decir, es muy probable que papá a usted le dijo que era una flor hermosa, que era linda, y que a lo mejor papá la llenó de atenciones y la respetó. Y también su mamá la cuidó, la amamantó y le dio sus atenciones. Y entonces esas experiencias hermosas de la vida, ¿sí?, finalmente vienen y le dan una identidad a usted y alguien le pregunta, ¿tú quién eres? Y ella puede decir, yo soy la mujer más bendecida y más feliz de este mundo, porque las experiencias del pasado
sin que usted lo medite, le hacen concluir inconscientemente que usted es así. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Por el contrario, si usted ha tenido una vida difícil, una vida, pues no sé, no quiero ser dramático, pero si usted tuvo una vida de abandono, si tu padre te maldijo, si te abandonó, si te golpeó, tú eres un hombre, quizás, que bueno, pues tus conclusiones no son tan agradables y tu identidad, por lo tanto, pues quizá no es tan positiva. Así que todas esas experiencias nos van moldeando. Además de eso, todo lo que escuchamos, todo lo que nos rodea, con quien nos juntamos, lo que hacemos y lo que vemos y lo que consultamos y todo de lo que nos alimentamos y todo eso va abonando, definiendo, refinando, vamos a decir, la identidad que nosotros tenemos. Eres de lo que te alimentas. Soy de lo que me alimento. Ahora, en esa misma meditación de ideas, yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos y diga, ¿qué alimenta mi alma cada día? Cierre sus ojitos. ¿De qué se alimenta usted? ¿De qué se alimenta? Muy bien. De lo que usted se alimenta, eso define su identidad. Si usted se alimenta de chismes, pues usted es chismosa. No hay vuelta de hoja. Si usted se alimenta de una buena lectura, constructiva, informativa, usted es una persona culta. Aquí la pregunta es, ¿qué le define a usted? ¿Qué le define? ¿Quién le define en su identidad? ¿Televisa? ¿La Rosa de Guadalupe? Pues déjeme decirle que las televisoras son poderosos definidores de identidad. ¿Sí sabía usted eso? La gente que se la pasa viendo las telenovelas, por ejemplo, adquiere un estilo de vida inconscientemente de lo que los actores y actrices hacen en las películas y en las telenovelas. Inconscientemente usted no se da cuenta, pero todos esos pleitos que ve en las telenovelas, todas esas rencillas, todos esos celos, toda esa ira, toda esa perversidad que usted ve, la adquiere, usted la compra. Y eso inconscientemente va moldeando su personalidad y va moldeando su identidad. Por eso es tan importante hacer una meditación de qué es lo que me define, qué me alimenta cotidianamente. Si usted se alimenta de rencillas cotidianamente, usted es rencilloso. Sí, me estoy dando. Esto es una ley natural. Es como, por ejemplo, si yo como tortillas todos los días, pues voy a oler a tortilla y a masa. ¿Verdad, güera? Sí, los extranjeros que se acercan a nosotros dicen, ustedes huelen a masa, huelen a tortilla. Seguramente que sí, porque comemos tortillas todos los días. Como ellos, como los orientales, huelen a ajo. Usted se ha acercado a los orientales y huelen a ajo. Y ellos no lo detectan, pero sí huelen a ajo, porque comen mucho ajo. ¿Sí me estoy? O sea, se transpira lo que uno es, ¿no? Por ejemplo, los bebés, a una señora un día le recomendé que le diera vitamina A su bebé y una comadre le dijo que la zanahoria es rica en vitamina A y le estuvo dando todos los días papilla de zanahoria. Y un día me lo lleva 2 o 3 semanas después, el chamaco estaba anaranjado.
Y no pasa nada, ¿verdad? Ya le digo, pues deje de darle la zanahoria, ya se le quitó el color que se le impregnó de la zanahoria. Así exactamente. Así es como somos. De lo que nos alimentamos, eso somos. Por eso le dije yo, piensa en qué se alimenta usted. ¿A qué recurre todos los días? ¿A la computadora? Lo que usted ve en la computadora, eso define su identidad, su personalidad. Definitivamente. Lo que escucha en la radio, por ejemplo. Las canciones de amor y contra ellas, eso define el corazón y la personalidad en mucho. La música que usted escucha, si usted escucha música satánica, por ejemplo, ese rock satánico que está bien pesado, usted inconscientemente en su espíritu y en su alma se está alimentando de eso y usted tiene esa identidad. Y no estoy azotándome, ¿no? Es una realidad comprobada. Sí. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque yo veo, por ejemplo, que en la iglesia, en nuestras iglesias, no solo estas, sino en muchas, la gente hoy no se define por los mensajes de Dios. No le está definiendo, no está forjando su personalidad del mensaje de Dios y la palabra. Y a los jóvenes, a muchos de ellos, no los define el mensaje de la cruz ni el mensaje de Jesucristo. Por eso hoy en día, por eso está tan debilitada la iglesia. Baja en asistencia, por ejemplo, porque no es su prioridad. No es su prioridad la iglesia. Porque uno atiende asiduamente y preferentemente aquello que es su prioridad. Por eso estoy predicando esta mañana acerca de esto. Porque en lo que yo pienso y lo que es preponderante en mi mente hará, ¿verdad?, que yo me mueva hacia eso. Por ejemplo, si es una persona que le encanta el dinero de manera superlativa, ¿verdad? Usted hará lo que sea y quitará todo lo que le estorbe, aunque fuera importante incluir a la familia, a la esposa, lo que sea, por el dinero. Y el dinero se convierte en lo que lo define y lo que lo define le da personalidad propia en eso y esa es su identidad. ¿Me estoy explicando? En este pasaje que acabamos de leer, hay un mensaje contextual en el contexto anterior. Aquí lo voy a repetir, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes de lo que acabamos de leer hay un mensaje desde el capítulo 1 y pasando por el capítulo 2 hasta este punto, donde el apóstol Pablo está dirigiendo un poderoso mensaje a una iglesia que estaba profundamente influida por corrientes de pensamiento del medio donde vivía. Éfeso era una ciudad cosmopolita, era una ciudad comercial, política, era una ciudad muy efervescente, era una ciudad de las ciudades más adelantadas, vamos a decirlo así, en cuanto a desarrollo en su tiempo. Y en Éfeso vivía gente de todo tipo, de varias razas, de varias lenguas, con varias filosofías, costumbres y formas de hacer la vida. Éfeso era una Nueva York, vamos a decir, de su tiempo, donde confluían muchas cosas, filosofías, formas de pensar, estilos de vida, etcétera, etcétera. Así era Éfeso. Y la iglesia de Éfeso
como dije, estaba profundamente influida por corrientes filosóficas y de pensamiento que la gente escuchaba y que de alguna manera les hacía pensar y les hacía adquirir ideas nuevas y creencias nuevas y formas de cultura nuevas que pues moldeaban su personalidad y definían su identidad. En medio de esa sociedad se levanta una iglesia, Dios levanta una iglesia en la cual el apóstol Pablo estuvo ahí pastoreando por mucho tiempo, por más de 3 años, y estuvo enseñando la doctrina de la palabra y creando también en ellos una poderosa influencia a través de la palabra del evangelio. Estuvo ahí con ellos, pastoreándolos, y estuvo rescatándolas de las múltiples formas banales de vivir y de pensar y de hacer las cosas, y lo expresa ahí un poco antes en el capítulo 2, dice en el versículo 11, para confirmar lo que estoy diciendo, dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Un poquito antes les dice, bueno, hasta ahí. Ese es el mensaje que les dice. Ustedes estaban sin Dios, sin esperanza, viviendo en pecado y tenían un estilo de vida como todos los que viven en esta ciudad, y no hay Dios para usted, no había Dios para ustedes. Eso es lo que les está diciendo. Recuerden eso. Y eran llevados por corrientes de pensamiento e incluso por influencias demoníacas. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Cómo vivía usted antes? ¿Qué creía usted antes? Puede ser que en nada, puede ser que en muchas cosas. Aquí el mensaje a ellos es: ustedes vivieron en pecado, profundamente batidos en pecado y bajo la influencia demoníaca. Así vivieron ustedes. Y el mensaje de Pablo es, como dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 2, pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí?, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, los demonios, ¿sí?, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Les está recordando. ¿Se acuerda usted o ya no se quiere acordar? O no me vaya a decir, ni me recuerde porque me regreso. ¿Se entiende el mensaje? Pero el apóstol Pablo dice, pues eso erais en otro tiempo. Así vivíais en otro tiempo. Y ni identidad tenías. No eras pueblo, no eras nada. Y viene esta hermosa palabra como si fuese una conclusión de todo lo que les recuerda que fueron, y les dice: así que ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí encuentro 3 importantísimos mensajes en estos renglones que yo quiero examinar un poco esta mañana con usted. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos traen identidad.
muchísimos. Yo diría que hay cientos, si no que miles, de mensajes en la palabra que están destinados a darnos identidad, identidad, identidad. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si vulneran tu identidad, vas a tener grandes problemas. Si tu identidad es torcida, vas a tener grandes problemas. Si tu identidad como persona, si tu identidad como un individuo es vulnerada, vas a tener enormes problemas. Todo aquel que tiene problemas de identidad, incluida la identidad sexual, va a tener enormes problemas existenciales. Y mucha gente que tiene problemas de identidad toma una pistola y termina dándose un tiro porque vive en una terrible confusión, lo cual produce gran sufrimiento, enorme sufrimiento. Por eso es pertinente el mensaje. Así que ya no sois extranjeros. Ese es el primer gran mensaje. Principia diciendo, como conclusión de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, principia diciendo, ya no sois extranjeros. O sea, nos dice lo que ya no somos. Primero, éramos gente alejada de Dios. La palabra extranjero, la palabra genos, del griego genos, hace alusión a personas que son extrañas, que son ajenas, que no pertenecen. ¿Usted sabe lo que es un arrimado? ¿Ha oído lo que es un arrimado? Yo conocí a un arrimado por referencia que se llamó Carlos Arturo. Un arrimado es una persona que llega a un lugar que no pertenece a ese lugar y que ahí vive, de tal o cual manera, pero ahí vive, ¿sí? Y esa persona en el fondo nunca es reconocida por el resto de la comunidad como propia, siempre se le ve distinto. La palabra xenofobia viene de esta frase, genos, o sea, fobia a los que son diferentes, xenofobia. Entonces, esta palabra es la que se usa aquí, ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es lo que produjo en nosotros el ya no ser extranjeros ni advenedizos? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué les está diciendo a estos creyentes? Lo primero que necesito que ustedes entiendan es que ustedes ya nos pertenecen a nosotros, nos pertenecemos unos a otros. Ustedes están dudando, ustedes no tienen identidad en medio de nosotros, ustedes se sienten como de visita, ustedes se sienten como que quién sabe si son o no son de aquí, ustedes se sienten hasta menos porque no tienen bien definida su identidad como parte de esta comunidad. Por eso les dice, muchachos, amigos, como usted quiera que les haya dicho, hijos, o como el apóstol Pablo hubiese pretendido llegar a ellos para ganarlos, y les dice, ustedes son de aquí, son de nosotros, son iguales a nosotros, nos pertenecen. Ustedes son parte de esta casa. Y es muy importante entender esto para fortalecer la identidad. Yo no sé si aquí en esta casa alguien se siente como arrimado. La palabra arrimado en México se entiende muy bien y es fea, pero yo la expreso para que usted entienda. ¿Alguien se siente fuera de lugar aquí? ¿Alguien se siente como que no pertenece aquí? Y el mensaje que le da el apóstol Pablo a ellos y que nos da a nosotros en este texto es: usted no es una persona extraña en medio de nosotros. ¿Sabe por qué es importante? Nada más le doy dos ejemplos importantísimos. ¿Qué es lo que hizo el diablo en el Génesis para tratar de destruir, y que lo logró, la comunión que tenía Adán y Eva con Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Vino sutilmente como serpiente, ¿verdad? Vino,
Se metió, y entonces vino con Adán y dijo, no, con este no, pero voy con Eva, quizá con Eva se pueda. Y viene y le formula una serie de preguntas tramposas, como suele ser el enemigo. El enemigo siempre vendrá con verdades a medias y con preguntas tramposas. Y le dice, con que, así empezó, ¿verdad? Con que Dios dijo, ¿verdad? Que no podías comer de ningún árbol de aquí, de todo el huerto, ¿verdad? No podías comer ningún fruto. Y Eva, yo pienso que se le quedó mirando y le dijo, eso no dijo Dios. Sí dijo que no podíamos comer, pero sola y exclusivamente de ese árbol. Fíjense cómo le planteó el diablo, ¿no? Con que no puedes de todo, no, nada más de ese. Y entonces le dice, ¿y por qué? Yo estoy parafraseando. Y le dice, porque él dijo que si el día que comiéramos, ese día moriríamos. Y él le dice, no morirán, o sea, contradiciendo a Dios, no morirán. Lo que pasa, Eva, es que bien sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, serán igual que Él, conociendo el bien y el mal. Le está ofreciendo una identidad apetitosa. Le está ofreciendo una identidad apetitosa. Te engañó Dios, te engañó Dios. Lo que no quiere es que tú llegues a ser como es Él, conociendo el bien y el mal. Te engañó Dios. Le entra con una mentira y una gran duda. La hace trastabillar cuando ella tenía bien firme su identidad. Ella sabía quién era, vivía en comunión con Dios, vivía hermosamente en un lugar precioso, vivía con una clara idea de lo que ella era para Dios y Dios para ella. Y viene el enemigo y le mete ¡pum! Y le ofrece otra posibilidad distinta a lo que ya tenía, que era su identidad. Dice, si tú accedieras, tendrías otra identidad. Bien sabe que ustedes serían. ¿Sí me explico? Muy importante. ¿Te ha tocado el diablo alguna vez así, amado hermano, hermana? ¿Te ha tocado de esa manera? ¿Te ha venido a hacer trastabillar y a dudar de tu propia identidad de alguna forma? Cuando Dios te dijo que eras amado, que eras limpio, que eras bendecido, que eras santo, que eras redimido, que eras un hijo de Dios y un montón de cosas, que hay miles de promesas en la Biblia. Cuando te dice y viene por ahí una idea, ¿no?, que parece ser de una persona. Aquí parecía ser de un animal, pero no era un animal, era un espíritu demoníaco, era el diablo mismo hablándole a la persona y diciéndole, esa identidad que tú tienes es como de baja calidad. Lo que tú crees como que no es importante lo que tú crees. Como que te falta algo. Pero si tú hicieras acá y le hicieras de esta manera, tu identidad se elevaría. ¿Me estoy explicando? Vean la sutileza. ¿Por qué se atenta contra la identidad? Ya te dije, porque si te fracturan la identidad, si te confunden en tu identidad, vas a tener graves problemas. El otro ejemplo es, este es muy hermoso. Cuando Jesús está en el Jordán bautizando, ¿se acuerdan de eso? Que lo está bautizando Juan. Y entonces Jesús viene y baja las aguas y Juan dice, le dice a Juan, Juan, bautízame. Y Juan dice, ¿cómo? ¿Cómo tú me pides que yo te bautice? Y dice, bautízame, Juan. Para que se cumpla toda, ¿qué? ¿Toda qué? Justicia. Y entonces Juan dice, bueno, Señor, está bien, no lo entiendo, pero yo te voy y lo bautiza, ¿verdad? Y en cuanto sale de las aguas el Señor, dice el texto, ahí en el Evangelio de Lucas, que el cielo se abre
y que viene una voz del cielo que le dice a Jesús. ¿Qué le dijo? No le dijo así. Así no lo registra Lucas. No dijo, este es mi hijo amado. Le dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Dónde dice, este es mi hijo amado? En la transfiguración. Pero lea Lucas y le dice, tú eres mi hijo amado. ¿Y por qué destaco eso? Porque un padre, cuando le habla a su hijo, siempre su palabra será poderosa, para bien o para mal. Si un padre le dice cosas hermosas como eso, tú eres mi hijo amado, ¿qué le está dando? Poderosa identidad. Si un padre maldice a su hijo y le dice, eres un bruto, eres un tonto, ¿qué le está dando? Pues una maldición, y le está dando poderosa identidad de maldición. ¿Verdad que nuestra identidad se define por nuestras experiencias del pasado, buenas o malas? Por eso yo te dije, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de ti mismo? Los daños del pasado, ¿sí? Probablemente son los que definieron tu vida, y probablemente, perdóname que lo diga, puede ser que tu vida sea una vida muy miserable por lo que te dijeron. O puede ser una vida poderosa, siempre muy triunfante por lo que te dijeron. Eso definió tu identidad. Y aunque no lo externa uno, en el fondo del corazón, lo que declara el corazón es: yo no merezco nada, soy un inútil, soy un fracaso, soy un mediocre, soy un miserable, porque alguien te lo vendió y tú se lo compraste. Por eso la gente es salvaje, por eso la gente agrede, por eso la gente quiere venganza contra quien sea. Si yo te veo sufrir, me alegro, ¿me entiendes? Porque tengo problemas profundos en mi identidad, sembrada en el corazón. Por eso si te pasa un tren encima, yo digo, ay, pobrecito, pero en el fondo digo, qué bueno, se lo merece. Así es el corazón de perverso y de hipócrita. ¿Conoce a gente así? Esa gente es gente profundamente dañada en su autoestima, y su identidad es una confusión total. Y no es feliz, es muy desgraciada la gente así, porque su identidad está torcida. Por eso cobra relevancia lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol: ustedes eran eso y vivían así, pero Dios vino y les dio vida, así que ahora ya no sois eso. Ya no soy gente alejada, ya no son gente desconocida para Dios. Dios hizo una obra en Cristo Jesús poderosa en la cruz, que los reconcilió primeramente con su pueblo, Israel, un pueblo que conocía la ley, que no conocía la gloria de Dios, pero conocía la ley. Primero reconcilió a ustedes, los reconcilió con el pueblo de Israel, pero más importantemente los reconcilió a los dos juntos con Dios. Ese es el mensaje que está dando aquí. Ustedes no eran pueblo, eran extranjeros. Ustedes eran, en otro texto dice, ya no sois advenedizos, ya no sois traídos de quién sabe dónde, ni arrimados. Ustedes ya no sois eso, ya son conocidos, aceptados y queridos en medio de nosotros y por Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje les da? Número 2, el apóstol ahí en la siguiente frase dice: sino conciudadanos de los santos. Ya no somos aquello, pero ¿qué somos ahora? Ahora somos gente que vale, gente que fue traída y ahora reconocida por Dios, ¿verdad?
y que valgo exactamente lo mismo que Mónica, y Mónica vale exactamente lo mismo que yo, y con todos los derechos y con todos los deberes que tienen ciudadanos, pero ya no de este mundo, sino ciudadanos del reino de Dios. Aleluya. Si tú eres de Cristo, si Cristo ha hecho una obra en tu vida, tú ya no eres una persona de segunda. Yo ya no soy una persona de segunda que vale a medias. Yo soy tan valioso como cualquiera de ustedes, y cualquiera de ustedes es tan valioso como el resto de los que estamos aquí, con una altísima, altísima estima delante de los ojos de Dios, porque dice, no son conciudadanos de los de allá afuera, de los que no conocen a Dios, sino que dice conciudadanos de los santos. Nada menos. El apóstol Pedro lo dice de una manera extraordinaria: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. ¿Sabías que eres linaje escogido, real sacerdocio? ¿Sabías que somos reyes y reinas en este mundo porque Dios nos hizo hacer así? Levántense y pónganse de pie todas las reinas que hay aquí. Aleluya. Yo las veo con sus coronas. Con sus coronas, coronas de oro, con incrustaciones de diamantes, de rubíes, de esmeraldas, preciosas reinas. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sabe qué significa esa frase, real sacerdocio? Significa sacerdotisas reales. Son reinas y son sacerdotes. ¿Quién es rey y quién es sacerdote? El único. Algo que no podía ser en el Antiguo Testamento, era imposible ser rey y ser sacerdote. ¿Quién sí lo fue? Jesús. Ustedes son una réplica de Jesús. Real sacerdocio. Así que si usted tenía una estima así como media baja y como decía, pues es que yo pensé que cuando mi madre me dijo que yo era una cualquiera, no estoy diciendo que así les dijo a ustedes, si alguien piensa de esa manera, si mi mamá me dijo que yo no valía nada, eso hoy lo dejo aquí, porque Dios dice que yo no soy eso. No importa si lo dijo mamá, que era una persona tan importante. Ya no creo esa mentira diabólica. Yo creo lo que Él dice, que soy una reina, que soy una reina. Dile a la que está a tu lado, somos reinas, díselo, díselo. Aleluya. ¿No le gusta eso? Pues es lo que está diciendo el Señor aquí a través del apóstol. Ustedes son eso. Siéntense, son ciudadanas del reino, un ciudadano de un reino superior, supremo, excelso, glorioso. Eso es lo que tú eres y eso es lo que vales. ¿Cuántas de ustedes, hermanas amadas, nadie las ha hecho sentir así en este mundo? Nadie les reconoce nada. Pero hoy el Espíritu viene y te dice, yo sí. Yo sí, así te miro, así te miro. A ver, levántense los reyes. No los reyes de bastos, ni los reyes de copas, los reyes de Cristo. El real sacerdocio del linaje de Dios. Usted va a entender algo que dice la palabra, que Jesús es ¿quién? ¿El rey qué? ¿El rey qué? El rey de reyes. O sea, Él es el rey de ustedes.
porque ustedes son reyes. El rey de los reyes, incluido yo. El rey de todos nosotros. Él es el rey de los reyes. Y nosotros somos los reyes que están bajo su reinado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca de nosotros. El apóstol Pedro lo dijo. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, ahora son conciudadanos. Todos nosotros somos conciudadanos de un reino superior. Aunque usted no lo crea. Espero que lo crea. Siéntense, por favor. ¿Qué le parece? Ya nos dijo lo que ya no somos. Y ahora aquí en el segundo punto nos está diciendo lo que somos. Pero espéreme, todavía no acabamos. Hay una palabra todavía más excelsa en el tercer renglón. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Y qué? ¿Qué? No solamente son conciudadanos de los santos, no solamente son parte de esta comunidad, sino mucho más alto y más profundo es, ustedes ahora son miembros de la familia de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Ser un miembro de la familia de Dios en la vida de todos los siglos, de los judíos, de toda su andanza y de toda su historia, jamás alguien se atrevió a pensar en un concepto semejante. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los judíos y nosotros? Que ellos son siervos de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Esa es hoy la diferencia. Ellos se creen siervos, ellos se creen pueblo de Dios y lo son porque Dios dijo que así es. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros fuimos hechos sus hijos por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo. Dice, a todo aquel que le confiese con su boca le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. A los que creen en su nombre, está hablando de Jesucristo. Y nosotros tenemos una mucho mayor herencia que los judíos, porque los judíos no saben bien a bien si se van a salvar o no se van a salvar, si por sus obras o de la ley o por las no obras de la ley, si fallaron pues ya están fuera de la herencia de Dios. Los judíos no saben cuál es su derrotero, no saben cuál será su destino, porque pues si están viviendo bien más o menos, pues ahí la llevan, a lo mejor pasan con 6, y los que no, pues están tronados porque están fallando en la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros no, porque nosotros vamos mucho más allá, mucho más alto que la ley, por cuanto Jesús dijo, no es por las obras de la ley. Y el apóstol Pablo lo enseña magistralmente, no es por las obras de la ley, no es por el esfuerzo humano, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, que somos salvos. Y que nos ha transportado, nos ha transformado, y ahora nosotros somos hijos de Dios. El apóstol Pablo lo enseña en Romanos, vosotros sois hijos, y si hijos, herederos, y si herederos, coherederos con Cristo. Es decir, no nada más somos parte ya de la familia, del linaje, del espíritu y de la sangre en Dios, con Cristo Jesús, sino que además de eso, también nos hace herederos de su gracia, herederos de sus grandes regalos y coherederos con Cristo Jesús, con quien nos sentó en lugares celestiales, juntamente con Él. Kyrios es una palabra que usa para referirse a familia. Son familiares. Tengo un amigo que vive en los Estados Unidos, que él fue adoptado por un ministro hace muchos años. Él es de mi edad. Cuando fue niño él fue adoptado y llevado a los Estados Unidos con el permiso de su familia. Lo adoptó de un rancho que vivía aquí, su familia, y tenía como 10 hijitos, y le dijo a la mamá de él, le dijo, si quieres me llevo a este chiquito, me lo llevo y lo crío allá.
Si tienes desconfianza, pues te llevo a ti también para que veas dónde vivimos. Y yo quiero criarlo porque le cayó bien el niño. Él no tenía hijos y venía con su esposa. Y ella le dijo, sí, adelante, y se lo llevó. Y entonces este hombre, amigo mío, creció y creció en el seno de esa familia. Pero los parientes de ellos, a pesar de que sí lo aceptaban y de que sí lo querían, siempre, siempre ahí en el rescoldo, ¿verdad? Siempre hubo la pequeña ranura, ¿verdad? La pequeña rajadura de saber que este no era de su sangre. ¿Se entiende eso? Y un día llorando a mí me dijo, José Luis, quiero ir a mi rancho, a México, con mi mamá, con mis hermanos, porque ahí no soy extranjero, porque ahí no soy ajeno, porque ahí soy sangre. Esos son los míos. Esos sí son los míos. No así con Dios. Él nos hizo su familia, ciertamente nos adoptó, pero por la sangre de Cristo nosotros somos legítimos. Legítimos. Si te preguntan, ¿y esa familiaridad que tienes con Dios por qué? ¿Porque te arrimó? ¿Porque te hizo el favor de adoptarte? Bueno, sí, en Cristo Jesús fuimos adoptados, pero en la autoridad y el poder de Dios, ni soy arrimado, ni soy adoptivo, soy legítimo. Soy legítimo, soy su hijo. Como dice el apóstol Pablo también ahí en Romanos, dice, por lo cual, siendo ahora de su naturaleza, nuestro espíritu clama, Abba, Padre, papacito lindo. Entonces, a manera de conclusión, hay tres cosas importantes que nos está diciendo el apóstol Pablo que apuntalan sobre nuestra identidad. No sé qué creías tú antes de este mensaje, no sé cómo creías. Quizás es un mensaje trillado porque ya sabías lo que te acabo de decir, pero quizá no. Pero estos tres poderosas aseveraciones llegan sobre el corazón para decirte que tu identidad debe estar en Dios. No importa lo que pasó, ponte de pie. No importa lo que pasó antes. No importa lo que pasó antes. No importa el quebranto del pasado. No importa. Lo que importa es que estás aquí y lo que importa es lo que la palabra de Dios dice acerca de ti y de mí. Si tú le agarras la onda al Espíritu de Dios a través de estas palabras, tú nunca más volverás a tener problemas en tu identidad. Nunca volverás a tener una autoestima baja, porque una persona que entiende perfectamente lo que significa ser un hijo de Dios, un ciudadano del reino, es imposible que esté deteriorada en su autoimagen. Imposible. ¿Cómo podría ser que yo sea un rey, un príncipe, como Dios dice de mí, y yo no me valore a mí mismo? ¿Cómo podría ser? Este mensaje es importante. Mire lo que dice este texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios, legítimos hijos de Dios, y si sois hijos, también herederos y coherederos con Cristo Jesús. Eso es lo que tú eres, amada. Eso es lo que yo soy. Cierra tus ojos otra vez. Te recomiendo, así con tus ojos cerrados, atiende a la palabra que el Señor te da. Atiende a la palabra. Él dice que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no eres esclavo, ya no eres desconocido, ya no eres alguien que no vale nada, ya no eres eso. Ya no vives bajo la influencia satánica y mundana y carnal que vivías. También dice la palabra de Dios que ahora tú eres un ciudadano del reino de los cielos con todos los derechos que Dios te dio cuando te trajo a ser pueblo de Él. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero hoy sois pueblo de Dios. Y para Dios el pueblo es altamente estimado en su corazón. Y te termina diciendo esto que acabamos de leer. Que si eres hijo, eres coheredero de la gracia en Cristo Jesús. Y yo te recomiendo que atiendas a esta palabra del Espíritu para que nunca más ante ti mismo tengas una imagen devaluada. Nunca más permitas que nadie te devalúe porque eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Nunca más piense que eres un fracaso porque Dios te levantó del fracaso y te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Nunca más pienses de ti lo que ya no es, lo que quizá fue en otro tiempo, pero que ya no es porque ahora tu realidad es Dios. Y Él es tu aval en la vida. Nunca más. Jóvenes, si tú estás extraviado, si tú estás confundido o confundida y realmente no has sabido cuál es tu verdadera identidad, hoy el Espíritu de Dios te habla para decirte: yo te he comprado a precio de sangre y con mi poder te he transformado y tú eres un hijo legítimo mío, dice el Espíritu. Y yo estoy contigo, yo soy tu Padre, en ti tengo contentamiento. Aleluya. Yo quisiera orar por aquellas personas que habían estado batallando en esta área de su vida. Uno puede funcionar en la vida, puede trabajar, hacer casa, dinero, autos, cuentas bancarias, profesiones, empresas. Uno puede hacer eso, puede funcionar. Pero puede ser que en su interior haya tal confusión que se siente incluso destruido, desvalorizado. Y a veces esas cosas que uno logra, como el dinero, como las posesiones, o las posiciones que uno llega a alcanzar en la vida, porque Dios nos dio inteligencia, lo podemos hacer, pero en el interior hay un niño llorando, en el interior hay una niña llorando, lastimada, herida, profundamente, que no tiene identidad clara, que siente que no vale nada, porque hizo cosas malas, o porque le hicieron cosas malas. Así que yo quiero que si alguien está batallando en esa área, no tiene que venir a decir qué, pero si puede pasar aquí, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Y que usted hoy se vaya rebosando de sanidad, rebosando de gozo,
rebosando de alegría, porque Dios le ha sanado y le ha traído una identidad nueva, preciosa, de lo que realmente usted será de aquí en adelante. Pasen, por favor. Pasen, pasen, pasen.